En esta exposición, conformada por Aranza Arias Flores, Amaranta Montserrat Rosario Rosales y Juan Pablo Valdés López, se va a hablar acerca de lo que es la observación conductual. Primero vamos a empezar por definirla. Después hablaremos de las consideraciones para la selección de la conducta. También tocaremos el tema de métodos más usados para la recogida de información, su confiabilidad y validez de la recogida de datos y la diferencia entre la observación natural y controlada. Nos gustaría empezar por definir lo que es la observación. La observación es un método de evaluación y recogida de información que es comúnmente utilizado en el ámbito de la psicología. A continuación, mi compañera Aranza va a explicar más a fondo en qué consiste la observación conductual, así como de sus características y aplicaciones. Mi nombre es Aranzarias Flores y para comenzar con nuestra exposición voy a explicar un poco sobre qué es la observación conductual y cuáles son algunas de sus características. La observación conductual es una estrategia científica que permite estudiar y cuantificar la conducta de los sujetos en el momento en el que se produce y en un entorno específico. Su principal propósito es averiguar qué covariaciones existen entre el comportamiento y las variables externas a él o entre diferentes tipos de comportamiento. Cabe mencionar que dentro de la observación conductual hay diferentes tipos de variables que pueden ser evaluadas. Estas pueden ser conductuales, ambientales y de sujeto. Las primeras hacen referencia a códigos conductuales que pueden ser evaluados en base a dos valores, presencia y ausencia. Es el observador quien asigna a los segmentos de cada conducta del sujeto uno de dichos valores. Un ejemplo de esto sería si tenemos un cuarto lleno de niños y ponemos música, y la conducta es bailar. Entonces lo estaríamos evaluando con la presencia o la ausencia del baile. Las variables de tipo ambiental son propiedades susceptibles de evaluación para el entorno natural de los sujetos que se considera pueden estar relacionadas con el comportamiento. Un ejemplo claro de esto sería cómo se comporta un adulto con sus compañeros de trabajo, con su jefe y con sus amigos fuera del trabajo. El cambio de ambiente puede hacer o no que la conducta cambie. En el caso de las variables de sujeto, estos se refieren a atributos de los sujetos observados. Estos atributos no pueden sufrir variabilidad intrasujeto ni pueden ser alterados durante la investigación. Un ejemplo de esto sería el sexo, la edad y la personalidad de los sujetos. Mi nombre es Amaranta Montserrat Rosario Rosales y yo voy a exponer acerca de las consideraciones para la selección de conducta. Estos siguientes lineamientos son un pequeño resumen de los pasos para la selección de conducta. El primer lineamiento que se va a considerar va a ser elegir solo un comportamiento meta, este ya sea individual o de grupo. Esto debe exigir establecer prioridades y que el comportamiento se acate al objetivo a observar. Por segundo punto, se debe analizar la frecuencia, duración, intensidad y tipo del posible comportamiento meta. La importancia y pertenencia de estas variables cambian en función de las características del comportamiento meta específico que se esté considerando. Por tercer lineamiento, se debe considerar la dirección o el curso que tomará el comportamiento durante el proceso de cambio y cuestionarse si la conducta disminuirá o aumentará. Por cuarto, se debe establecer si el comportamiento es susceptible de observación y determinar si el comportamiento es mensurable en términos numéricos. Y por último, el comportamiento meta también debe ser explicado en términos precisos y descriptivos en toda comunicación verbal o por escrito. Soy Juan Pablo Valdés López y les explicaré los temas, métodos más usados para la recogida de información y la confiabilidad y validez en la recogida de datos. El paso siguiente en el diseño de un código de observación es la selección de un método de recogida de información. El más sencillo es el registro de lápiz y papel. Los registros son baratos, flexibles y móviles. La información que se registre debe de ser eficiente y precisa, por lo que debe de contar con formatos diseñados para tal efecto. Entre otros datos debe de contener también
fecha, nombre del observador, nombre del o de los sujetos observados, intervalos de observación numerados, breves explicaciones de símbolos, espacios para comentarios y para entornos clínicos es útil colocar nombres, definiciones y reglas de registro. Para el entorno de intervalos, a los observadores se les debe de proporcionar un reloj o cronómetro. Otro método son los dispositivos electrónicos, como los paneles o registros de sucesos, que consisten en botones dispuestos sobre una mesa de control que están conectados a plumas o una computadora. Los botones corresponden a categorías de respuestas en las que el observador presiona cada vez que se inicia la conducta y deja de presionarse una vez que finaliza esta. La información es registrada e impresa por las plumas sobre papel o bien se graba en la computadora para su posterior análisis. Permiten que los observadores registren un mayor número de conductas con menor distracción, facilita registrar la duración de la conducta, aumenta la posibilidad de diagnosticar las relaciones secuenciales o temporales y recopilar automáticamente los datos. Como desventajas, los aparatos son caros y pueden fallar o no funcionar. Y por último, tenemos el registro mediante video o grabación, que se utiliza para registrar las conductas que se codificarán posteriormente. Se recomienda para observar conductas complejas para su registro con otros métodos y permite repetir la grabación cuantas veces sea necesario. Dentro de las desventajas tenemos que el investigador debe de ser una persona calificada en el uso y manejo de los aparatos, ya que debe de lidiar con los contratiempos ocasionados por los fallos del equipo, tiempo necesario para preparar las cintas de codificación, tiempo para codificar y transcribir las grabaciones, y por último, la fidelidad del equipo. Confiabilidad y validez en la recogida de datos. La confiabilidad en la recogida de datos se refiere al grado en que los datos son recopilados mediante un sistema de observación directa que bajo condiciones típicas coinciden con los datos recopilados mediante una medida concurrente incontrovertible de la misma conducta. La confiabilidad en la recogida de datos se refiere al grado en que los datos son recopilados mediante un sistema de observación directa que bajo condiciones típicas coinciden con los datos recopilados mediante una medida concurrente incontrovertible de la misma conducta. Así tenemos la precisión, que es la capacidad de un procedimiento de medida para producir datos sin distorsión. Para que un sistema de observación directa sea preciso, debe ser sensible a los aspectos de la conducta que intenta reflejar, como la ocurrencia, cambios y la covariación con otras respuestas. La dificultad para alcanzar la precisión radica en encontrar una medida alterna que pueda ser utilizada como determinante de la verdad sobre la conducta observada. Para solventar las dificultades, se pueden elaborar protocolos para que ayuden a entrenar a los observadores y que observen conscientemente y mantengan el uso constante de un sistema a lo largo del tiempo. La consistencia en el uso de un sistema y el acuerdo entre los diferentes observadores es necesario, pero no es suficiente para asegurar la precisión de un sistema. Otro factor es el control experimental, que se debe ejercer sobre los sucesos de interés dentro de un entorno ya sea natural o clínico, para garantizar confiabilidad y validez. La eficiencia consiste en imponer algo de estructura dentro del entorno, ya sea natural o controlado, de forma que nos permita garantizar la presencia de la conducta meta durante las observaciones. La validez en la recogida de datos se refiere a la eficacia del método para recoger los datos de tal forma que se pueda representar, describir o pronosticar la conducta meta que se está examinando. Sin embargo, esta se puede ver afectada por la reactividad, la cual se refiere a la alteración de las características que están siendo evaluadas por causas del mismo proceso de observación, por lo que no se puede asumir que los datos obtenidos representan válidamente la conducta cuando no sea observada. Johnson y Volstad identifican cuatro posibles fuentes de reactividad. Primero, el observador y o el equipo de registro llama la atención. Segundo, interacción de características físicas del observador, como por ejemplo edad, género, etc. Tercero, atributos personales del observador que puedan determinar cambios en la conducta de los sujetos. Cuarto y último, la información proporcionada para la observación. Para evitar la reactividad y que la observación sea más fácil de registrar y más útil, se recomienda que
Organizar el entorno para facilitar la observación. Por ejemplo, si es un salón de clase, una oficina o un consultorio, disponer del mobiliario para evitar distracciones o tener organizado el material que se va a utilizar, contar con una grabadora colocada de forma discreta, etc. Observación sistemática de la conducta mostrada durante la sesión, la cual se puede combinar con sesiones grabadas para que posteriormente sean analizadas y se corroboren las observaciones realizadas. Integrar la observación directa con otros métodos de observación, como son los autoinformes o crear situaciones que nos permitan observar la conducta del cliente y tomar muestras de otros tipos de información. Diseñar el sistema de observación para que cumpla su propósito. Por ejemplo, después de la sesión inicial se puede solicitar al cliente que lleve un autoinforme o que lo realicen los padres cada vez que surja la conducta. Adaptar aspectos relevantes de sistemas existentes, como pueden ser el uso de clasificación de trastornos. Utilizar observadores participantes. Estos pueden ser la mejor forma de obtener datos en un medio natural. Nuevamente soy Aranzarias Flores y esta vez voy a explicar las diferencias entre la observación naturalista y la observación controlada. La primera se da referente a la conducta espontánea de un cliente o de un sujeto en un ambiente natural, sin variables introducidas y controladas por el investigador. Los observadores, que por cierto deben estar entrenados, registran la conducta en el momento en que ésta se produce, ciñéndose a códigos conductuales predeterminados. La calidad de los datos que se obtengan se controla mediante técnicas de análisis de fiabilidad y la precisión de los registros. Cabe resaltar que los investigadores dirigen y planifican el estudio, pero no son observadores. Además de esto, se evita o se reduce el intrusismo del observador para no provocar reactividad en el comportamiento de los sujetos. Y es necesario que los datos obtenidos reflejen una amplia heterogeneidad de variables conductuales. Algunas de sus ventajas son que permite la comprensión de la conducta y los factores que parecen instigarla o mantenerla o alterarla. Se puede llevar a cabo de manera sutil y hay la posibilidad de conducir observaciones a largo plazo por la disponibilidad constante de este ambiente natural en el que se suscita la conducta. Además de esto, permite estudiar conductas que no sería de tipo ético provocar. A diferencia del anterior, en la observación controlada se establecen circunstancias especiales en que se puede observar cierta conducta. Se mantiene el control sobre la naturaleza y periodicidad de los estímulos de evaluación y la observación es reproducible. Esta es una de las ventajas que podemos encontrar dentro de la observación controlada que no vemos en la observación naturalista. Asimismo, la conducta de interés puede ser observada de manera constante si se instiga a la misma.